Hermanos, quiero empezar citando una frase que lo dijo Juan Calvino. Nosotros ya sabemos quién es Juan Calvino, ¿no? Constantemente utilizamos sus frases. Un hombre que ha ayudado muchísimo, hermanos, a comprender verdades del Señor, su palabra. Y respecto a este tema, Juan Calvino dice que no podemos adorar correctamente a Dios a menos que lo conozcamos como Él se ha revelado a nosotros. Repito, hermanos, no podemos conocer verdaderamente a Dios o correctamente a Dios a menos que lo conozcamos como Él se ha revelado. Entonces, hermanos, no depende de nuestras emociones. La adoración verdadera no depende, hermano, ni siquiera de las costumbres. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, que muchas veces nosotros empezamos a hacer prácticas o a hacer cosas dentro de la iglesia, incluso a creer cosas que hemos venido heredando a lo largo que hemos estado en distintas iglesias o trabajando con distintos pastores? No heredamos de alguna manera ciertas enseñanzas, ciertas costumbres, pero nuestra adoración, hermanos, no está determinada incluso por esas tradiciones, esas costumbres humanas, sino únicamente por el conocimiento correcto, como dice Juan Calvino, de Dios y cómo Él se ha revelado o cómo Él ha revelado su carácter en su palabra. Entonces, hermanos, adorar en verdad significa que nuestra adoración debe estar fundamentada en la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, no podemos darnos el lujo o no podemos permitirnos la grave equivocación de creer en un Dios a nuestra medida, moldeado por nuestras preferencias, por nuestras ideas, por nuestros deseos o por lo que imaginamos, hermanos. No podemos darnos ese lujo. Eso es un error mortal, es fatal, hermanos. Porque si nosotros centramos nuestra adoración en aquello que no dice la palabra, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Estamos adorando a un Dios falso? Entonces vamos a ver en esta mañana cómo es conocer al Dios verdadero. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo es conocer al Dios verdadero? Había preparado la tablet para poder utilizarlo esta mañana, hermanos, pero como estaba muy apurado, porque la hora me ganaba, me vine dejando la tablet. Pero felizmente y gracias a Dios aquí en la laptop tenía algunos apuntes. Pero yo creo, hermanos, que el Señor no honra al hombre. El Señor honra su palabra. Y en eso reposamos, en eso descanso yo, de que el Señor honra su palabra. Amén. Entonces, hermanos, uno de los errores más comunes que tiene el hombre o la humanidad es imaginar a Dios según nuestras propias ideas y nuestros propios deseos. Hermanos, en lugar de conocer tal como Él se ha revelado en las Escrituras, muchas veces nosotros formamos un concepto de Dios que encaja con nuestro estilo de vida. Muchas veces formamos un concepto de Dios que encaja con nuestros gustos, con nuestras preferencias. Y por lo general no es un Dios de la Biblia. Cuando nosotros fabricamos y creamos un Dios conforme a nuestra preferencia, hermanos, generalmente creamos a un Dios que no incomoda, que es paz y amor, que no nos incomoda, que no nos confronta. Creamos a un Dios que siempre aprueba nuestras decisiones, sin importar si somos buenos, malos. No, el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón. Y creamos, hermanos, a un Dios que siempre aprueba las decisiones que podamos tomar. Creamos a un Dios que se ajusta en lo que pensamos, en nuestra imaginación, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Muchas veces tenemos proyectos y planes que están completamente alejados de Dios y aún así lo hacemos, ¿no? Y nos excusamos también delante de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, no estamos adorando a Dios en verdad. Estamos fabricando a un ídolo. En la primera exposición que tuve sobre adorar en espíritu,
yo les di un concepto de lo que el pastor Miguel Núñez tiene sobre la adoración, ¿no? Y les dije que la definición que el pastor Miguel Núñez tiene sobre la adoración es responder a Dios con todo, de todo lo que nosotros somos, a todo lo que Él es. Eso es la definición que el pastor Miguel Núñez tiene. Pero abramos nuestra Biblia en Romanos 1:23, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra en Romanos 1:23? Dice la palabra: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí lo encontraron, hermanos? ¿Alguien lo puede leer? Fuerte. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Hermanos, y en la primera exposición yo expliqué esto de esta manera, ¿no? Que el pecado es demasiado atrevido, que corrompe o tuerce la verdad de Dios. Entonces, les mencionaba que el orden es que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Pero por el pecado, hermanos, cambiamos ese orden, ¿no? Y ahora somos nosotros los que creamos dioses a nuestra imagen y semejanza. El pecado es muy atrevido. Y precisamente el verso que acabamos de leer dice eso. Significa que en lugar de adorar al Dios verdadero, el ser humano, el hombre en su pecado, tiende a crear dioses. Y dioses que le resulten mucho más convenientes. Y este es el gran problema, hermanos. ¿Sabes por qué es un gran problema? No es algo que pasa por desapercibido. Cuando nosotros creamos a un Dios falso, hermanos, estamos creando a un Dios que no tiene el poder para salvar, que no tiene el poder para transformar y no tiene el poder para sostenernos. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando nosotros partamos de esta tierra y nos hemos ido creyendo en un Dios falso? ¿Nos va a salvar, hermanos? No. ¿Qué va a pasar cuando nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana pasamos pruebas, pasamos dificultades? ¿Ese ídolo falso, hueco, vacío, nos va a sostener, hermanos? No, no nos va a sostener, porque es falso. Hermanos, adorar a un Dios que no conocemos, ¿sabes cómo es, hermanos? Es como pedirle a un niño que dibuje a su padre, pero que ese niño nunca haya visto a su padre. El niño, lógicamente, puede dibujar y puede hacerlo con mucha sinceridad. Puede haber mucha sinceridad en el dibujo que hace el niño. Pero, hermanos, una vez que termine su dibujo, ese dibujo no va a reflejar la realidad. No va a reflejar una verdad. Incluso, hermanos, el resultado del dibujo de ese niño puede ser hermoso, puede ser precioso. Podemos quedar maravillados del talento, el arte, el cariño que le ha puesto para dibujar a su padre. Pero sigue siendo un error. ¿Por qué, hermanos? Porque no es verdadero. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros podemos tener un concepto de Dios, podemos tener ideas muy bonitas, confortantes, consoladores, sublimes, maravillosas de quién es Dios. Pero, hermanos, si ese concepto que nosotros tenemos no está basado en su palabra, simple y tristemente, no es verdad. Es un falso Dios. Quiero poner otra ilustración, hermanos, otro ejemplo. Usted me conoce, no soy gringo, no soy alto, no tengo ojos azules. Pero, hermanos, ¿qué tal si le pide vamos a ponerle a Keren, a mi hijita, ¿no? Le piden, oye, redacta o describe cómo es tu papá. Y al final Keren escribe, mi papá es fuerte, musculoso, fitness, de ojos azules, de 1,80 m, calza 42 de zapato. Y usted lo va a leer, hermanos, y ¿qué va a decir? Wow, el papá de Freddy es bonito, ¿no? Un buen concepto.
Pero usted que me conoce, hermanos, ¿qué es lo que va a pensar de esa carta? De esa descripción que Keren hace. Por más que sea bonito, por más que tenga buenas intenciones, Keren, usted sabe que no es verdadero, que es falso. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios, hermanos. Podemos tener un concepto muy bonito. Es más, usted puede tener oraciones tan hermosas como decirle: papito lindo, precioso, papacito, te amo con todo mi corazón. Puedes tener los conceptos más hermosos, hermanos. Pero si ese concepto no está sólido, arraigado, fundamentado, sostenido por la palabra de Dios, simplemente es falso. ¿Por qué es importante entonces que escudriñemos la palabra? ¿Por qué es importante, hermanos, que participemos activamente de los estudios, del discipulado, de todos los cultos en la mañana, en la noche? Porque es ahí donde escudriñamos la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra, entendemos que solo en la Biblia, hermanos, podemos ver su verdadera gloria. Solo en la Biblia podemos conocer su carácter santo, su amor inmutable, que no cambia. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, tal como Él es, tal como dice la palabra, entonces ahí, hermanos, créanme que estoy seguro que muchos de ustedes lo viven y lo experimentan, ¿no? Que tenemos un conocimiento de un Dios que asombra, hermanos. Que el Evangelio y la cruz de Cristo nos asombra, nos causa admiración. Podemos escuchar una y otra vez la misma prédica y no nos deja de sorprender, no nos deja de hacer reflexionar, de mirar quiénes somos. Y finalmente eso es lo que nos hace ver cuán infinitamente glorioso es nuestro Dios, cuán majestuoso es nuestro Dios. Incluso mucho más de lo que imaginamos, del pensamiento vago que tenemos de quién es Dios cuando no está basado en la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, si queremos adorar a Dios en verdad, hermanos, debemos conocer tal como Él se ha revelado en la Escritura. Y hermanos, nosotros sabemos que nuestro Dios tiene atributos, ¿verdad, hermanos? Y uno de ellos, el más conocido, ¿cuál es, hermanos? El más conocido, incluso aquel que no es creyente, aquel que no viene a la iglesia lo conoce y lo acepta, hermanos, feliz. Juan 3:16, el verso que todos aprendemos, o casi todos aprendemos cuando vamos a la escuela dominical, ¿no? ¿Quién me lo dice de memoria, hermanos? Para que se gane un vuelo a Ecuador y alcance el pastor. Juan 3:16, es muy fácil, ¿no, hermanos? Dice, porque de tal manera... ¿Qué más, amigos? Amén. Hermanos, ese es el atributo de nuestro Dios que es ampliamente aceptado por absolutamente todos, hasta por los ateos. Creo que es el atributo en el que más se ha invertido en marketing también. Publicado en los carros, libros, no sé, en cualquier material visual, ¿no? Multimedia, impreso. Dios es amor. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, de conocer solamente, o de conocer de forma errada a nuestro Dios, o de conocer al Dios que no está en la Biblia? Es que nos va a llevar a escoger solamente ese atributo, porque ese es el atributo que más nos resulta cómodos, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, hermanos, Dios es amor, nadie puede dudar de eso. El amor de Dios es real, es verdadero, es profundo, es maravilloso, es infinito, no cambia, es incondicional. El amor de Dios no es común, no es superficial, no es fingido, sino todo lo contrario, hermanos. Es un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que llevó a entregar a su propio Hijo para salvarnos. Es un amor, hermanos, inmerecido para nosotros. Es un amor que nos redime, o nos redimió cuando éramos
pecadores, o a pesar de ser pecadores. Amén, hermanos, que no merecíamos su gracia, su perdón. Ese es el amor de Dios. Pero, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque no podemos quedarnos solamente con la imagen de un Dios de amor y olvidar los demás de sus atributos que lo definen, hermanos. Porque eso nos va a llevar a que tengamos un concepto desequilibrado de quién es Dios. Muchas personas, hermanos, saben Dios es amor, de memoria, ni siquiera saben qué es amor, pero Dios es amor. Y usan esa verdad, hermanos, para justificar su idea equivocada de quién es Dios. Abrazamos ese único atributo, hermanos, como si el amor de Dios significara que Él tolera todo. ¿No? A veces creemos que Dios es amor y por eso Él debe tolerar absolutamente todo. Como Dios es amor, Él no puede juzgar a nadie. Como Dios es amor, entonces va a cancelar su justicia, no me va a juzgar, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos conocer esa verdad, pero si no está fundamentada en la palabra, torcemos esa verdad. Pero nosotros sabemos, hermanos, que un Dios que no juzga el pecado no sería Dios. Eso lo hemos aprendido en los discipulados. Un Dios que pasa por alto la maldad no sería un Dios justo, ¿sí o no? ¿Qué justicia habría un Dios si pasa por alto la maldad del hombre? Mis amados hermanos, el amor de Dios jamás, hermanos, va a anular su justicia. Es todo lo contrario. Esos atributos, el amor, la justicia, van juntos. Eso lo hemos aprendido en el gran dilema, ¿no? Del discipulado 3. Ese mismo amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo, hermanos, que todos lo conocen, también exige arrepentimiento y obediencia de aquellos que han recibido su gracia. Amén, hermanos. Es por eso que adorar en verdad a Dios significa adorar a Dios por completo, tal como la Biblia lo ha revelado, sin tomar solamente algunas partes que nos convienen o desechar algunas partes que no nos gustan. Porque de otra manera, repito, y voy a seguir repitiendo una y otra vez, hermanos, vamos a seguir creando dioses a nuestra medida. Un Dios de puro amor, sin santidad y sin justicia. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de las Escrituras. Eso nos va a llevar a tener un concepto de todo menos del Dios verdadero. Porque nosotros sabemos, hermanos, que el Dios de la Biblia es un Dios santo, que no tolera el pecado. Dios es amor, pero también Él es un Dios santo que no tolera el pecado, hermanos. Así como la Biblia nos dice que Dios es amor, también nos revela en Habacuc, capítulo 1, el verso 13, si lo pueden buscar, hermanos, en su Biblia. Habacuc, capítulo 1, el verso 13. Y vamos a ver, hermanos, que nuestro Dios es absoluta y completa y perfectamente santo. Santo, santo, santo. Hermanos, su santidad es tan pura que no puede tolerar el pecado, ni mirarlo con indiferencia. En algunas ocasiones, hermanos, he hecho alguna cosa mala o me he equivocado en casa. Y lógicamente mi esposa pues se enoja, ¿no?, cuando hago las cosas mal. Cuando ella está disgustada, hermanos, me mira de reojo. O sea, es un poco indiferente conmigo cuando me he portado mal, pero está, ¿no?, una mirada de indiferencia, ¿no? Ustedes los casados saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Pero con Dios no es así, hermanos. Dios no puede ver con indiferencia ni de reojo el pecado. Él simplemente rechaza el pecado. Amén. ¿Y qué dice en Habacuc, hermanos? Capítulo 1, verso 13. Si alguien lo puede leer, por favor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Por qué ves a los despreciadores y
callas cuando destruye el impío al más justo que él, y que haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Gracias, hermano. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que es muy limpio. Eres de ojo para ver él y no puedes ver él. Hermanos, Dios no es como nosotros, definitivamente no es como nosotros. Nosotros sí muchas veces pasamos por alto el pecado. Y no solamente lo pasamos, sino también lo justificamos, lo ocultamos, ¿sí o no, hermanos? No lo confesamos. Hay muchos pecados, hermanos. El pastor a veces nos hace ese ejemplo, ¿no? De que qué pasaría si nos conecta un proyector a nuestro cerebro y mostrara todo lo que hemos hecho, hermanos. Sería muy humillante, muy vergonzoso. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no puede aceptar, ni tolerar, ni pasar por alto el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque su santidad lo separa completamente de toda maldad. Es su justicia, hermanos, el que exige que el pecado sea castigado. No puede pasarse por alto. Esa es la justicia de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, esa idea de justicia en nuestro caso es limitada. Y a menudo, hermanos, nuestra justicia, la nuestra, es egoísta. Es tan egoísta e incluso muy atrevido, hermanos, que cuando escuchamos el juicio de Dios, muchas personas osan levantar sus palabras y cuestionar a un Dios santo. Y preguntan y cuestionan a Dios con indignación. Seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. Y es, ¿cómo puede ser justo que Dios envíe a alguien al infierno? ¿Qué clase de Dios es ese que envía a la gente al infierno? ¿Usted ha pensado eso alguna vez, hermano? ¿Ha cuestionado de esa manera al Señor? Yo sí, hermano. A veces he creído que Dios es malo y que Dios es injusto. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué si Dios tiene el poder de salvar? ¿Por qué no salva a todos? O sea, ¿por qué tiene que mandar a alguien al infierno? Y no creo que haya una persona que no haya pensado eso en algún momento. Y esa es nuestra justicia, hermanos. Y probablemente otra pregunta o otra cuestión que le hemos hecho a nuestro Señor es: ¿por qué debo sufrir las consecuencias del pecado de Adán y Eva si no fue mi culpa? Yo no caí allá, yo no estaba en el huerto del Edén. ¿Por qué yo tengo que ser culpable de la caída que ellos ocasionaron? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, hermanos? Todos. Es muy común, hermanos. Si usted va a la calle, usted va a ver que muchas personas piensan de esa manera. Pero muy raras veces, hermanos, vamos a escuchar a alguien decir: Señor, no es justo que me perdones. Yo he pecado. Soy pecador y merezco la condenación. Te he traicionado y no merezco tu perdón. No es justo que yo halle gracia ante tus ojos. Muy raras veces vamos a escuchar eso, hermanos. Muy raras veces. Y no es fácil, y es difícil, de hecho. Solo aquellos quienes han nacido de nuevo verdaderamente pueden decir eso con mucho dolor, con un nudo en la garganta. Señor, ¿cómo es posible? Yo no merezco, Señor, tu perdón, tu misericordia, tu bondad. Pero eso normalmente no es así, hermanos. Todos cuestionan a Dios de por qué, siendo un Dios bueno, manda a la gente al infierno. Y es precisamente porque nuestro sentido de justicia, hermanos, es parcial. A nosotros nos incomoda, hermanos, la idea del castigo. No nos gusta. Lo rechazamos. Pero sí damos por sentado cuando el Señor en su misericordia nos bendice. Ahí sí no cuestionamos, ¿no? Cuando nos van las cosas bien, ahí sí, gracias, Señor, se persignan y todo eso. Ahí sí nadie cuestiona.
Mis amados hermanos, la santidad de Dios no permite que el pecado quede impune. Su amor, su santidad, sabemos que no están en conflicto. Se complementan perfectamente. Amén, hermanos. Entonces también nuestro Dios es un Dios que demanda rectitud, hermanos. Y esa es la justicia verdadera, no la nuestra, sino la justicia de Dios no es como la nuestra. La nuestra, repito, se cambia, se acomoda dependiendo de las circunstancias. Pero hermanos, el juez justo, el juez perfecto, va a retribuir a cada uno conforme sus obras. Eso lo dice en Romanos capítulo 2, si lo podemos leer o abrir. Romanos capítulo 2, el verso 5 al 8. Lo dice con claridad, hermanos. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mis amados hermanos, ese Dios justo nunca actuará en contra de su propia justicia. Es decir, no va a ir en contra de lo que Él es. Aunque nosotros tenemos algunos cánticos, de hecho un cántico que cantamos aquí, en el que sus letras dice que no hay nada imposible para Dios. Pero hermanos, realmente sí hay algo imposible para Dios. ¿Usted sabía eso? Sí hay algo imposible para Dios. ¿Quiere saber qué es eso imposible que Dios no puede hacer, hermanos? Aquello que Dios no puede hacer, hermanos, es negarse a sí mismo, actuar contra su justicia, porque es negar su esencia, hermanos. Él es santo, Él es perfecto, Él demanda rectitud. Él jamás, por más que Dios sea amor, jamás va a actuar contra su naturaleza. Amén. También en muchas oportunidades, hermanos, seguramente nos hemos preguntado, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal de inmediato? De hecho, cuando yo estaba niño, muchas veces me he cuestionado y he preguntado, ¿por qué si Dios es poderoso no le quita el corazón al diablo y se acabó el problema? Se muere el diablo, ya no hay pecado. Otra pregunta, hermanos. Si Dios realmente quería salvarnos, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir y morir en la cruz? ¿Acaso no había otra manera? Dios no podía crear en su infinito poder, no podía crear otro medio que no sea sacrificar a su Hijo. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que había otra forma, siendo Dios todopoderoso, habría otra forma de habernos rescatado del pecado sin que Cristo muriera en la cruz? ¿Qué dicen? La respuesta es no, hermanos. La respuesta es no. Dios no puede ignorar el pecado, hermanos, porque su justicia exige el castigo. Hermanos, si Dios simplemente pasa por alto el pecado sin satisfacer su justicia, entonces en ese momento deja de ser Dios. Porque sabemos que Dios no cambia. Desde la eternidad, por la eternidad, Dios no cambia. Dios es inmutable. Y entonces, ¿cómo? Si Dios, eso lo hemos visto, ¿no? El gran dilema. Hemos aprendido que la cruz, hermanos, es la prueba donde su amor y su justicia trabajan juntos, ¿no? Dios mismo pagó el precio de nuestra culpa en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, para resumir, hermanos, esta primera parte, recién voy en la introducción, por si acaso, hermanos. Lo que la Escritura nos dice también es con respecto a la salvación sin Cristo, es porque la Biblia nos dice, ¿no? Así como por un hombre entró el pecado, por el primer hombre Adán. Exacto. Por Adán, así debería ser también la salvación por los hombres, por medio de un hombre, pero en este caso Jesús, Dios. Ajá, el posterior Adán, o el segundo Adán. Exacto.
No había forma, hermano. Sí o sí tenía que ser Cristo, ¿no? No podía actuar. Él es infinito en poder, pero no puede actuar contra su naturaleza, contra su palabra, porque la palabra también dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si aceptáramos, hermanos, que haya un sustituto en lugar de Cristo, entonces su palabra cambiaría. Ya no sería infalible, sería falible, tendría errores, ya no sería inerrante. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto que no podemos solamente abrazar el amor de Dios, también debemos conocer a Dios como dice su palabra, que es un Dios santo, es un Dios puro, perfecto, que no tolera el pecado, es un Dios justo y requiere justicia, demanda justicia, pero también es un Dios de amor, que nos ama tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Hermanos, el no conocer a Dios por su palabra trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. El hombre, hermanos, no puede rehusarse conocer al Dios tal como Él se ha revelado. O sea, nosotros no quedamos, ninguno queda libre, hermanos. O sea, nadie va a tener excusa de decir, mira, Señor, yo no fui a la iglesia. Ah, Señor, yo no entendía la palabra, la prédica. Si hubiera entendido, hubiera respondido. Hermanos, no hay un punto neutro, hermanos, un punto neutral, hermanos. Sí o sí, hermanos. Aquel que se rehúsa conocer a Dios, tal como dice la palabra, inevitablemente va a caer en una adoración falsa. Nuestra única opción es esforzarnos, orar al Señor para que el Señor nos dé el entendimiento para conocer su palabra. El no hacerlo no nos libra. Sí o sí vamos a caer en el pozo profundo de la idolatría. Sí o sí. Porque es una revelación, hermanos, contra el Creador, que sí o sí va a acarrear no consecuencias simples, sino consecuencias eternas, hermanos, tanto con nuestra relación con Él, porque vamos a estar apartados por toda la eternidad de nuestro Señor, como de nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Hoy en día, mis amados hermanos, vivimos en un tiempo donde abunda la tentación de moldear un Dios a nuestra imagen, a un Dios que queremos que ese Dios nos consuele sin confrontarnos, ¿no? Sin que nos diga nuestro pecado, que apruebe todos nuestros deseos sin exigirnos santidad. Queremos que nos cumpla, Señor, cumple este deseo de mi corazón, Padre. Tú has dicho que si yo clamo, que si yo pido, tú me lo vas a dar. Sí, hermanos, pedimos muchas veces, pero no estamos dispuestos a cumplir con la exigencia de que debemos vivir en santidad, que debemos apartarnos del pecado. El Señor nos llama, hermanos, a adorarlo en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, el verso 24. Al ignorar esta verdad, hermanos, sí o sí vamos a caer en el abismo espiritual de la idolatría. Vamos a caer, si no conocemos al Señor conforme a su palabra, vamos a caer en tener una fe vacía, un evangelio distorsionado, mutilado. Y finalmente, hermanos, vamos a estar ante el justo juicio de Dios. Y eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Mis amados hermanos, adorar a un Dios falso es un error fatal, como les decía, es un error mortal. Un corazón que no ha sido regenerado, hermanos, que no ha sido transformado por el Señor, siempre tiende a fabricar ídolos que se ajustan a nuestros deseos carnales. Y hermanos, ¿sabe qué? Y en muchas iglesias, muchos miembros, no creo que creyentes, imaginan o creen que Dios es como un sirviente celestial. Es como que es Aladino y está esperando que frotes la lámpara mágica.
Muchos creen que Dios está esperando a ver qué le vas a ordenar y Él está con una varita mágica para cumplir tus deseos. O que basta con hablar una combinación de palabras y Él te va a dar muchas bendiciones, salud, te va a dar prosperidad, éxito. Y eso es falso, hermanos. Eso no dice la Biblia. Sin embargo, si crees que así funcionan las cosas, cuando llegan las pruebas, cuando tienes una enfermedad y persiste esa enfermedad, cuando hay problemas económicos en casa, cuando hay conflictos familiares, estos corazones lo que van a hacer es, hermanos, cuestionar nuevamente a Dios. Se van a quejar nuevamente a Dios y se van a preguntar, usted seguramente lo ha escuchado, ¿dónde está Dios ahora que lo necesito? ¿Dónde está el amor de Dios ahora que estoy pasando tanta dificultad? Si yo he diezmado, he ofrendado, voy a la iglesia, ¿por qué Dios permite esto? Y empezamos a quejarnos, a quejarnos y a quejarnos. Pero hermanos, cuando nosotros tenemos un conocimiento sólido de la palabra, entendemos, hermanos, que nuestro Dios va a permitir dificultades, va a permitir pruebas en nuestra vida cristiana para fortalecer nuestro espíritu, para hacernos más como Cristo. Si no, hermanos, lo que vamos a hacer es olvidar que Dios no es un esclavo de nuestros caprichos. Pero muchos creen que sí, hermanos, que Dios está atento a tus caprichos, a tus gustos, pero no es así, hermanos. En Santiago capítulo 1, el verso 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando conocemos, hermanos, esta verdad, no vamos a reaccionar contra Dios de una manera irreverente. Lo que vamos a hacer es, hermanos, entender que en la dificultad, que en las pruebas, sabemos que nuestro Dios no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Lo que decía nuestro hermano Luis, nada nos separará del amor de Dios. Lo vamos a abrazar con certeza y vamos a creer y nos vamos a aferrar en esa promesa, en esa palabra del Señor. Entenderemos que las pruebas, hermanos, las dificultades son instrumentos, son una bendición de Dios para moldear nuestra vida, para llevarnos en ese proceso de santificación, hermanos. Pero como les decía hace un momento, hermanos, muchos prefieren a un Dios que nunca incomoda, un Dios que guarda silencio al pecado, que no exija arrepentimiento. En Hebreos capítulo 12, el verso 6, la palabra dice: porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Hebreos capítulo 12, el verso 6. Hermanos, cuando creemos la palabra del Señor, entendemos que toda corrección, hermanos, es una prueba de su paternidad, hermanos, de nuestro Dios. Es un Padre, hermanos, para nosotros. No es un Dios que nos abandona, como se maneja. De hecho, el domingo pasado el pastor, me parece, en un video, no recuerdo, hablaba, ¿no?, del teísmo, ¿no?, que Dios ha creado todo y abandonó a su creación. Nosotros sabemos que eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros llevamos una vida sin el conocimiento de la palabra del Señor, lo que vamos a hacer es desarrollar una fe superficial, una fe sin bases, sin raíces, sin fundamentos. Marcos capítulo 7, el verso 6 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando tenemos una fe superficial, hermanos, que generalmente ocurre en muchas iglesias, cuando atraen a las personas con rituales externos, con cosas atractivas, entonces definitivamente eso no va a permitir que el cristiano o el creyente desarrolle una fe sólida en la palabra. Porque va a estar ¿en qué? Va a estar fundamentado ¿en qué, hermanos? En los engaños, ¿no? En los engaños, en la falsedad. Va a ser como una cáscara vacía, hermanos. Vacía completamente. Probablemente va a lucir
piedad superficial, aparentemente un cristianismo, pero no va a producir fruto, hermanos. Y esto es importante. Hermanos, si nosotros estamos bastante tiempo o incluso años en la iglesia y no hay frutos en nuestra vida, hermanos, debemos preocuparnos, porque es probable que nuestra fe no sea una fe sólida, arraigada en la palabra del Señor, sino sea una fe superficial, sin fundamento, una religión llena de apariencias, como les decía hace un momento, incapaz de sostenernos ante el tribunal de Cristo, hermanos. Y otro de los puntos, hermanos, que tenemos cuando no comprendemos o no estudiamos la palabra del Señor es un entendimiento torcido de Dios, que no solamente afecta a nuestra vida personal, nuestra adoración, nuestra fe, hermanos, sino que va a pervertir o distorsionar el mismo evangelio. Y eso es triste, hermanos. Por eso es que hay tantas iglesias que hablan de todo menos del evangelio. O incluso en nosotros mismos, hermanos, podemos estar compartiendo de Dios, pero no el evangelio. O distorsionar incluso el evangelio. A veces queremos traer a las personas a la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Manipulamos el mensaje, distorsionamos el mensaje. Tenemos que conocer, hermanos, la palabra. Cuando reducimos, hermanos, a Dios a un Dios solamente de puro amor, sin santidad, si predicamos, si compartimos, hermanos, de una gracia barata, una salvación sin arrepentimiento, un perdón sin transformación, hermanos, lo que estamos haciendo es mutilar el evangelio. Porque el evangelio, hermano, de las escrituras no es un consuelo, no es un mensaje superficial, sino como dice Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Amén. Dice el verso 16 de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, hablar de Dios, predicar de Dios, hablar de su amor sin la cruz o de la salvación sin santidad, hermanos, es ofrecer un evangelio falso que deja a los hombres en sus pecados. No hay cambio, hermanos. No solamente eso, sino debilita también a la propia iglesia. Mis amados hermanos, ¿qué mensaje nosotros estamos proclamando cuando estamos afuera? ¿Uno que agrada al mundo o uno que exalta la gloria de Dios? Mis amados hermanos, para poder terminar, le invito a que usted pueda a meditar. Y quiero compartir este último punto sobre el conocer a Dios. No solamente es conocer los atributos de Dios, sino también es conocer la verdad sobre nosotros mismos. Y eso está en Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las escrituras, hermanos, nos muestran quiénes somos nosotros, cuál es nuestra verdadera condición. Y esa es la verdad, que nosotros somos pecadores por naturaleza, rebeldes, hermanos, rebeldes a la santidad de Dios, incapaces por nosotros mismos de ofrecer una adoración que sea agradable a Dios. No es posible, no hay forma. Cada vez, hermanos, que nosotros preferimos a un Dios que no sea el Dios de la Biblia, lo que estamos demostrando es una profunda depravación de nuestro ser, hermanos. Nuestra sinceridad, nuestro fervor, nuestras buenas intenciones, todo eso, hermanos, es polvo y ceniza si no está alineado a la palabra. No sirve de nada. Hermanos, en esta mañana quiero hacerle esta pregunta. ¿Estamos adorando a Dios en verdad, hermanos? ¿O estamos adorando a un Dios falso que nos consuela y no nos confronta?
¿Estamos adorando a un Dios verdadero o nos creemos autosuficientes, hermanos, que no lo necesitamos? Cuando, hermano, te ves al espejo, te ves a ti mismo, ¿qué es lo que dices, hermano, cuando te ves a ti? ¿Estás escuchando lo que el mundo dice de nosotros? Que todo lo podemos lograr, que no necesitamos de nadie, que la idea de Dios es para los ingenuos. ¿Tú lo puedes? ¿O nuestra posición es como la que dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es nuestra posición, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿De un hombre bueno que a veces hace cosas malas? ¿O sabemos que somos malos y a veces hacemos cosas buenas? ¿Cuál es la posición que tomas, hermano? ¿Eres bueno que a veces haces cosas malas? ¿O eres malo y a veces, por la misericordia de Dios, haces cosas buenas? ¿Cuál es nuestra posición? Hermanos, nosotros sabemos el mensaje del Evangelio. Sabemos que mientras estemos vivos, hermanos, aún hay esperanza. Sabemos que la cruz es, hermanos, el lugar donde nuestra deuda fue pagada. Y ahora, gracias al sacrificio de Cristo, nuestra adoración, esa adoración en verdad, es hecha posible. Pero, hermanos, quiero terminar diciendo esto. Hermanos, esta gracia, hermanos, no es barata, ni es automática, hermanos. Entendamos, hermanos, que exige de nosotros arrepentimiento. Constantemente estar cuestionando nuestra vida, examinando nuestro corazón y correr todos los días a la cruz de Cristo. Consiste en un abandono de nuestros ídolos y una entrega completa, una entrega total a Cristo. Porque el ídolo no salva, hermanos, solamente Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Amén, hermanos? Por tanto, hermanos, examinemos nuestros corazones y entendamos que siempre podemos correr a la cruz. Siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie.